Hola Francisco, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, Gracias. Bienvenido al primer podcast del Club de Ciencias Políticas, un proyecto que esperamos que tenga una gran aceptación entre los estudiantes y miembros de la comunidad intelectual del Ecuador y a los que les gustan las ciencias políticas, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, un tema que es muy importante para la política ecuatoriana del presente. Y bueno, el tema va, ¿qué futuro tiene el gobierno de Lazo? Y creo, ¿qué futuro tiene el partido del presidente Guillermo Lazo? Y bueno, vamos a tocar varios matices de esta pregunta, como lo es el éxito de las vacunas que ha tenido el presidente Guillermo Lazo y la alta aceptación popular que ha habido alrededor de este tema. También vamos a comentar un poco acerca de la relación que tiene con la Asamblea el presidente actual y de la ley de oportunidades que está intentando pasar a través de la Asamblea. Además, vamos a conversar un poco acerca de la crisis carcelaria que ocurrió hace unos pocos días y de los Pandora Papers, uno de los temas más controvertidos de las últimas semanas, en el cual se ha visto eh, como uno de los actores principales en el Ecuador, al presidente, justamente Guillermo Lazo. Entonces, nada, comenzamos dándote la palabra, Francisco. ¿Qué piensas acerca de Guillermo Lazo? ¿Qué, qué temas debería él enfatizar para comenzar a tener una mayor aceptación popular posterior al éxito que tuvo con las vacunas? Muchísimas gracias a todas las personas del Club de Ciencia Política de la Universidad de San Francisco de Quito. Aplaudo esta iniciativa. Espero que sea exitosa. No espero otra cosa viniendo de personas que están tan implicadas y tan interesadas por lo que pasa en el país y que quieren abordar desde una perspectiva mucho más amplia, diferente, de entrar en el debate que no sea simplemente en la imposición de criterios, sino también de beneficiar al público de varias perspectivas, ¿no? Entonces, hay varias preguntas que están aquí flotando, ¿no? Primero, lo del futuro. Ya me gustaría saberlo y ahí sí nos ponemos, te adivino el número de la lotería de Guayaquil y nos retiramos todos, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos ver una serie de elementos que nos pueden ayudar a interpretar cuál sería la coyuntura. Primero, tenemos varias cuestiones, ¿no? O sea, tú tienes una estructura dentro de la cual está funcionando el sistema político y después tienes una serie de actores que van tomando decisiones y de estos actores también hay un tercer elemento que son como los incentivos que pueden tener estos actores o los objetivos que tienen estos actores, ¿no? Entonces, en primer lugar, tienes una estructura muy complicada, tanto a nivel económico, social y político. A nivel económico tienes una economía que no acaba de despegar, o sea, el país tiene una estructura económica bastante compleja, donde tienes una mala situación de empleo, más una altísima dependencia del mercado exterior y se produce una cosa que se llaman shocks externos, entonces en este momento no es muy fácil entender qué es lo que pasa con la economía mundial, porque todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con los efectos post-COVID, ¿no? Y China, que es como el gran termómetro de la economía mundial, no sabemos qué pasa en China. O sea, lo único que sabemos es que las fábricas a veces cierran misteriosamente, parece ser que hay ciudades que vuelven a tener COVID, pero no nos enteramos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, China es importante
tanto por el lado de proveerte bienes y servicios como por el lado de comprarte materias primas. Entonces, tenemos esa primera parte que se sumaría a lo que te venía diciendo de la estructura de la economía, que es bastante complicada. ¿Por qué? Porque ya tiene empleo de mala calidad y tiene que asumir un gran porcentaje de aquel empleo que antes se llamaba comercio informal o subempleo, pero que gracias a la Revolución Ciudadana cambió de nombre y ahora tiene un bonito nombre que oculta esa verdad, ¿no? La crisis social es muy grande también porque pues, dependiente a la crisis económica, las personas necesitan comer caliente al menos 3 veces al día y dormir abrigadas, ¿no? Entonces, yo creo que es un nivel de expectativa mínimo, eh, y eso tenemos una gran cantidad de personas en el Ecuador que lamentablemente no llegan ni siquiera a estar por encima de la línea de pobreza y no tienen necesidades básicas satisfechas, ¿no? Y eso es una permanente presión al gobierno que puede después tornarse en protestas o en crisis o también tiene otras manifestaciones como puede ser inseguridad, ¿no? O sea, no estoy diciendo que toda la inseguridad tenga que ver con asuntos sociales, pero sí tiene que ver también con la falta de mecanismos de construcción social, es decir, vas perdiendo mecanismos que tengan junta a la sociedad o que la amalgas pues, que la fusionen. Y después está la parte de la crisis política, ¿no? Entonces tenemos un presidente que tiene un porcentaje, primero un presidente que no tiene ningún tipo de experiencia política, si entendida en el buen sistema de la palabra, es decir, es un gestor de asuntos públicos que jamás ha gestionado asuntos públicos. Él ha gestionado un banco, que es una cuestión diferente porque los objetivos de los bancos y las empresas privadas son diferentes de las de los estados. Y en la que también además hay que aprender a lidiar con lo que se llama el derecho administrativo, el derecho público, ¿no? Que es muy diferente al derecho privado, tiene unas lógicas diferentes. Y por último, está la parte de la inclusión, la gestión y creación de consensos, que es la idea de la negociación que funciona en todas las democracias, ¿no? Entonces, mucho más aún si no tienes una mayoría que te permita tomar decisiones en las que estás. Bueno, este sería el escenario. Eso suma los objetivos de política pública, que me parece que ahí están uno de los errores del gobierno, ¿no? Y después, si quieres, te puedo decir por qué están unos errores ahí. El gobierno tiene claro, por ejemplo, que quiere generar trabajo, reducir pobreza, etcétera, etcétera. Pero para eso tienes que tener unos caminos que más o menos funcionen para el caso del Ecuador. Te pongo un ejemplo, ¿no? O sea, tú no puedes pretender traerte un Lamborghini si vas a caminar o te vas a meter por un camino del páramo que no está asfaltado, ¿no? O sea, tú metes el Lamborghini que tendrá una altura de 15 centímetros, al momento que te entres a una piedra se te revienta o se te acaba la rueda y tal. Entonces, claro, el proyecto y ahora te voy contestando el resto de cosas, el proyecto del gobierno es como querer meter no un Lamborghini, pero sino un deportivo marca Escuela de Viena, ¿no? Entonces ellos se creen austriacos, entonces te quieren meter un coche austriaco en un camino de páramo, y claro, entonces en cuanto le comienzas, el pobre carro comienza a patinar, ¿no? Entonces te dicen que no pasa nada, que eso es así, que todo tiene culpa del Estado porque no ha puesto la carretera. Digo, pero bueno, es que tú no puedes pretender querer tener buenas carreteras si dices que no hay Estado. Entonces, digamos que es una pescadilla que se trata de morder la cola permanentemente, ¿no? Y ellos no se dan cuenta que posiblemente pueden, en lugar de traerte el coche, marca escuela austríaca, o este coche de fabricación austríaca que tanto les gusta, eh, podrían salir y ver cómo están las carreteras, ¿no? Y ver qué tipo de coche le vendría mejor a estas carreteras y plantear un modelo más realista. Yo creo que dentro del gobierno hay un sector bastante realista. Por ejemplo, yo creo que Simón Coelho, el ministro, tiene una visión mucho más realista de la economía y la realidad, pero ahí te contesto la otra parte que tenía que ver con el futuro de creo, ¿no? Entonces tiene esta otra parte que todos quieren ser ideólogos, que es una cosa que me encanta, y todo el mundo quiere inventar el agua tibia, ¿no? Entonces, y están siempre con los mismos ejemplos, ¿no? Del heladero que con trabajo y esfuerzo termina creando Häagen-Dazs o Pingüino y cosas así, ¿no? Entonces, eh, jamás te cuentan que en realidad Pingüino forma parte de una gran transnacional mundial que
que tiene prácticamente el monopolio de los helados, ¿no? Si ustedes han viajado, habrán visto que el logo de pingüino lo vas encontrando en distintos países con distintas marcas, ¿no? En España es Frigo, etcétera, etcétera. Entonces, pero ¿viste? Sigue habiendo esta visión naive que además es muy consecuente con la visión naive, por ejemplo, del libro de la libertad de Friedman, ¿no? De este que encabeza nuestro plan de desarrollo y nuestra ley creando oportunidades, que te dice que no, que te cuentan una película como en la que todo es fácil y todo depende de ti, olvidándose de estas condiciones estructurales que te decía en un inicio, que eran las económicas, sociales y políticas, que no les son favorables, ¿no? Entonces, claro, este tipo de experimentos, cuando estás funcionando con el país o el país ya está funcionando y tiene que obtener resultados, no ayudan, sobre todo cuando tú no tienes capacidad política, es decir, votos en la asamblea para poder poner en marcha tus políticas públicas, ¿no? Yo creo que ese es el problema real. Yo creo que de cierta forma se dan cuenta, pero no saben ahora hacia dónde ir tirando, ¿no? Entonces, esa especie de Frankenstein lo ves en la ley de creación de oportunidades, ¿no? La LOCO. O sea, primero te citan a von Mises, te citan a Friedman y después acaban diciendo y tenemos un gran problema de pobreza y posiblemente hay que generar mecanismos de redistribución. Es una esquizofrenia que no hay quien entienda, ¿no? Entonces, espero que las cosas se solucionen porque si no, el gobierno va perdiendo tiempo y no tiene realmente capacidad para poner en marcha políticas públicas. O sea, yo creo que con esto podemos introducir a lo que está pasando ahora y a ver qué vamos hablando después, más adelante. Muchas gracias, Francisco. Me pareció muy curiosa la perspectiva que tú mencionabas con respecto al contexto, ¿no? O por lo menos a esta perspectiva esquizofrénica de parte del gobierno que se presenta no solo en la ley creando oportunidades, sino a partir hasta de este think tank, ¿no? De Ecuador Libre, del que supuestamente se ve influenciado Lazo. Sin embargo, algo que me quedo pensando es que no solo su pensamiento es convulso, ¿no? Sino el mismo contexto del país bajo el que se ha percibido no solo su gobierno, sino anteriores gobiernos. El discurso de los 14 años, que a veces son 14, a veces son 10, a veces son 10 y 4 años, 10 años de autoritarismo, 4 años de ineptitud, etcétera, etcétera. Muchísimas perspectivas que se van combinando, que van calando en un discurso de gobierno que ha ido en constante cambio. Al fin y al cabo, no podemos comparar, por ejemplo, a Guillermo Lasso de la campaña de primera vuelta al Guillermo Lasso de segunda vuelta. No podemos comparar al Guillermo Lasso de los primeros 100 días al Guillermo Lasso que estamos viendo posteriormente a estos 100 días, en donde comienza como un Guillermo Lasso con una aceptación importante con el tema de las vacunas. Podemos recordar que, al fin y al cabo, una de sus promesas más descabelladas hasta cierto punto, porque muchos analistas comentaban que ni en los países con mejores organizaciones había logrado, él ofrecía en los primeros 100 días me parece que 9 millones de vacunas, ¿no? Y lo logró. Comienza con esta promesa que muchos consideraban irreal y termina lográndolo, ¿no? Bueno, tomando esto en cuenta y tomando en cuenta también cómo ha sido lo posterior a esos 100 días, a este logro que termina volviéndose, bajo la perspectiva de muchas personas que sarcásticamente vuelven a las vacunas como las carreteras de Correa, por ejemplo, donde se perciba este logro ahora como una tapadera de todo este batido ideológico que se está formando. Mi pregunta es, claro, ¿esto es una consecuencia de una inconstancia en el discurso de Guillermo Lasso? ¿O podemos percibir que más que eso es una consecuencia de un discurso político que tiene que ser así porque en el Ecuador siempre ha sido así? Bueno, lo de las vacunas no quiero quitar mérito, ¿vale? Que hay un problema de salud pública muy fuerte, que había que hacer las gestiones, las vacunas cuando el Ecuador se incorpora digamos que al sistema, que no recuerdo cómo se llama en este momento, al sistema de vacunas, comienza a proveerse con vacunas desde China, desde Rusia, desde el sistema de la Organización Mundial de Salud. Pues se hace bien, el país se incorpora de buena medida, se ponen las capacidades logísticas necesarias para poder hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y fue un acierto trabajar con el Consejo Nacional Electoral para el tema de tener identificados a los ciudadanos y poder notificarlos, ¿vale? Todo esto está muy bien, ¿vale? ¿Cuál es el problema, no? Las vacunas es como si tú tienes una casa que tiene una gotera enorme, ¿no? Entonces todo el mundo llega y ve la gotera, dices, ¿no? Entonces tú tienes un techo de zinc y tienes una gotera enorme, ¿no? Entonces durante los 4 años del gobierno de Moreno,
Entonces, Lenin veía la gotera y decía, ¿cómo será de hacer? ¿No? Entonces, estaba viendo todo el tiempo la gotera, todo el mundo diciendo, pero compra masilla epóxica, mezclas las dos y tapas. Dices, no, mi amor, que hay que traer la masilla epóxica eso está lejos, no tenemos dinero, no se puede. O sea, o simplemente era incapacidad pura y dura para tomar cualquier tipo de iniciativa sobre cómo arreglar las cosas. Entonces, de cierta manera, ¿qué es lo que pasa? Que el momento en que ya está solucionado este problema, ¿no? Entonces, ya llega un momento en que la gente se va a olvidar de que había una gotera, ¿no? O se va a olvidar que las vacunas no estaban, porque ya te has vacunado y ahora comienzas a trabajar. Por ejemplo, aquí ya estamos, yo ya tengo clases presenciales, la gente ya está dejando de usar mascarilla y otros países no están dejando de usar mascarilla, los índices de mortalidad han bajado, etcétera, etcétera. Y lo que se está viendo es que las personas están con una actitud de que quieren olvidarse al máximo y lo antes posible de la pandemia. Entonces, no sé cuánto tiempo más va a poder ir tirando de yo fui eficiente porque conseguí que se vacune, ¿no? Es como yo fui eficiente, entonces lo que no era normal era el gobierno anterior, el gobierno Moreno, ¿no? Entonces, como querer quedar eficiente por encima del gobierno Moreno es fácil, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva ya, insisto, no quiero menospreciar el trabajo, había un problema de salud pública, el país no tiene capacidad suficiente para atender toda la presión sanitaria y sin duda ha sido una gran iniciativa. Ahora bien, esto no soluciona los problemas estructurales del país, tapa un agujero, ¿vale? Los problemas estructurales siguen estando ahí, ¿no? Y hay una cuestión que yo quiero recordar cuando Guillermo Lasso se presenta la primera vez a las elecciones y consigue ser la alternativa a un todopoderoso Rafael Correa. Él hace dos cosas que son muy interesantes, yo creo que definen muy bien su personalidad real, ¿no? Una es, decide venir a hacer el Camino de Santiago, que es una ruta de peregrinos, de una antigua ruta de peregrinos medieval, que la gente viene para... Finalmente esto termina en Santiago de Compostela y supuestamente está ahí enterrado el obispo, el apóstol Santiago, entonces tú das gracias a Dios por eso. Y otra cuestión es cuando le dicen que si va a fortalecer, creo, bueno, el partido con el que se presentó, él dice que no, que los países no necesitan partidos, sino que necesitan ideas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Es una fundación, porque como que las ideas sobran, ¿no? Entonces, es muy interesante porque que esto muestra el adanismo que está por detrás de ciertas visiones, como si fuera el primero que se les ocurre estas cosas. Algo que, por ejemplo, ella quiso hacer con una perspectiva muy parecida Alberto Dajig. O sea, y Alberto Dajig sí que estuvo en Chicago, ¿no? Entonces, Alberto Dajig sí que estudió todas estas cuestiones, ¿no? No es un señor que estuvo en la Universidad del Opus Dei en Navarra estudiando Derecho. O sea, que con una visión muy, muy, muy naive de cómo funciona la realidad de la economía, ¿no? Entonces, estas cosas ya se han hecho y sobre todo el problema de tomar este tipo de medidas, es decir, vamos a hacer una fundación que además no toma en cuenta las diferenciaciones estructurales que tiene el país, porque tú puedes decir, nos vamos a hacer liberales, ¿no? Si es que el liberalismo parte de la idea de una igualdad de oportunidades, por ejemplo, ¿no? O parte de una idea, el liberalismo toma en cuenta una serie de supuestos, ¿no? Si vamos a Friedman, es la idea de este señor que va a la conquista del oeste y él solo con su hacha consigue desbrozar un bosque y después consigue además tener su gran finca y consigue ordeñar y hacer quesos y todo eso solito porque trabaja mucho, ¿no? No nos olvidemos que el país tiene unas diferenciaciones estructurales muy grandes que debilitan cualquier tipo de iniciativa de movilidad social. O sea, el mismo Ladero de toda esta épica que acaba siendo el dueño de Pingüino, el momento que yo le cuento a un heladero de trabaja más, dice, pero si yo trabajo de las 5 de la mañana a las 10 de la noche, ¿no? Es que tú no eres eficiente, te falta educación financiera. Y dice, pero es que yo no puedo tener educación financiera porque vivo pagando deudas y endeudándome, ¿sí? No puedo acumular porque el gasto... Entonces, todas estas cosas que parecen tan evidentes, parece ser que esta gente no cae en ello, ¿no? O sea, no ve datos, no cae en estadísticas, sino que siempre está como una narración por detrás, que es el libro de Friedman, es del Camino a la Libertad, creo que se llama, no me acuerdo, que cuenta las cosas de esto, ¿no? Sin tomar en cuenta diferenciaciones estructurales, ¿no? Entonces, en el país tienes un déficit de formación en recursos humanos
tienes estructuras de desigualdad que son racistas, estructuras de desigualdad que son patriarcales, o sea, puedes decir que, pero son reales y existen, ¿no? Y tú no puedes omitir que eso pasa en el país y y estar pensando que gobierna Singapur, ¿no? Entonces, el problema pasa por ahí, ¿no? Entonces, que tienes que tomar en cuenta que además necesitas una maquinaria política que haga posible todas tus ideas, ¿no? Entonces, esto de yo quiero una fundación, no un partido, y dices, vale, ya tienes las ideas, ¿y qué te está fallando ahora? Te está fallando el partido, que es el mecanismo que en los sistemas democráticos tienes para poder hacer posible todas tus ideas. Y termino de contar una cuestión que es una cosa bastante dolorosa. Guillermo Lasso tuvo un accidente muy fuerte cuando estuvo haciendo el Camino de Santiago. Parte de la secuela que tiene de las operaciones y todos sus problemas, me parece que de espalda, tienen que ver con una mala operación que se hizo a propósito de esto, ¿no? De su peregrinaje a Santiago de Compostela. Entonces, esto yo quiero hacer una reivindicación de la política, ya que estamos en el Club de Ciencia Política, ¿no? O sea, la política aparece siempre como la responsable de los problemas, la política y los políticos, pero a la vez, para que los problemas se solucionen, se necesita de política y de políticos, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar recurriendo a no políticos o antipolíticos. Quiero recordar que Rafael Correa ganó el poder con un duro discurso antipolíticos y antipartidos. Lasso ha hecho algo parecido, pero siempre vamos viendo que el déficit está en que no hay un político que esté al cargo, ¿no? En un momento cuando murió Monge, se dijo, bueno, Creo se queda sin su político. Ahora con Alexandra Vela se dice, bueno, tenemos una persona que tiene experiencia en política. Vemos cómo estamos añorando a alguien que haga gestión política, pero a la vez repudiamos al político, ¿no? Yo no quiero decir que no haya motivos para desconfiar de nuestra clase política, ¿no? O sea, yo soy un fan absoluto de nuestra ex vicepresidenta de la Asamblea, que llega a la Asamblea y lo único que quiere hacer es una cirugía plástica, ¿no? O sea, por supuesto que eso deslegitima a la clase política, pero sí pensemos que son necesarios. Y en el Ecuador ha habido políticos que han intentado hacer las cosas bien, ¿no? O sea, no nos quedemos solamente con la idea de que todo está mal. Y yo tengo una pregunta, porque parece que el Ecuador está en una crisis constante política por el hecho de que justamente sus partidos políticos y sus políticos no tienen una vocación real como la podemos ver, por ejemplo, en otros países con democracias más fuertes, como lo puede ser Estados Unidos, donde el Partido Demócrata y Republicano tienen una asentación política muy fuerte y tienen políticos de carrera de toda la vida que ves un camino de sus ideales, de sus políticas públicas y puedes realmente tener una especie de contexto político acerca de estas personas con las cuales respaldarte y decir, bueno, seguramente este sea un buen candidato. Pero en este momento tenemos un presidente el cual, como tú dijiste, realmente no ha tenido ninguna labor pública muy considerable. Nunca tuvo un puesto público previo a esta presidencia. Había tratado, pero no lo había conseguido. Y parece que constantemente aceptamos a estas personas que, como tú mencionaste, son apolíticos e intentan hacer una política nueva. Y bueno, más o menos por aquí va mi pregunta. ¿Cómo logramos reforzar o fortalecer nuestras instituciones y nuestro Estado democrático, considerando que los partidos políticos duran, no sé, muy pocos partidos políticos tienen una trayectoria histórica considerable? Los partidos políticos duran unas elecciones presidenciales, 2 elecciones presidenciales, o bueno, movimientos sociales, ¿no? Y ya se desarticulan después de esas elecciones porque no tienen ningún líder fuerte o no tienen ninguna bancada fuerte. ¿De qué forma podemos solucionar este problema? Y también quisiera saber si tú crees que justamente el problema principal de lo que vemos ahora, como por ejemplo la ley de oportunidades, que no pasa porque justamente Lasso no tiene una fortaleza visible en la Asamblea. ¿Cómo podemos hacer políticas públicas más eficientes y al mismo tiempo pasarlas? Es un poco complicado considerando que somos
tan disjuntos dentro de la Asamblea y que los partidos no parecen funcionar? Mira, primera cuestión, o sea, primero, sistema democrático, o sea, régimen democrático con forma de gobierno presidencial. La forma de gobierno presidencial implica que el presidente hace una propuesta, el Congreso la revisa, la aprueba, si se ponen de acuerdo, sacan la ley, si no se ponen de acuerdo, no sacan la ley. ¿Vale? Recuerden ustedes Obamacare, ¿no? Es un sistema de salud que intentó poner en marcha Obama. Todo el mundo estaba de acuerdo que era necesario replantearse el sistema de salud de los Estados Unidos. Se ha visto que no funcionaba para nada bien. Se ha visto que ha acabado una crisis de adicciones a opiáceos, a medicina para el dolor. Todo el mundo estaba consciente. 8 años estuvo Obama intentando sacar eso. No lo consiguió. ¿Vale? Y a nadie le ha parecido un desastre, ¿no? Posiblemente yo sí puedo creer desde un punto de vista ético que es un desastre que no haya salido eso por la afección a la salud de los norteamericanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo primero que tenemos que entender, y Obama estuvo dispuesto, negoció, renegoció, cambió, modificó, sacó, consiguieron aprobar una cosa muy de mínimos, modificó el proyecto inicial. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora este señor? Manda un proyecto, presenta y dice, esto es lo que hay y de aquí no me muevo. Bueno, la Asamblea va y dice, esto no se puede aprobar como está. Los dos están acá, el uno intenta pasar el gol por el Constitucional y los otros están negociando para ver si se cargan al presidente. O sea, en ningún momento a nadie se le ocurrió la idea de, oye, ¿y por qué no hablamos y sacamos algo del medio? Dices, no, es imposible porque esto no se puede negociar, los socialcristianos no querrán, los del correístas no querrán. Digo, un momento, o sea, quiero recordarles que al inicio de esta legislatura se pusieron de acuerdo socialcristianos y correístas, ¿no? Entonces, el partido de Correa tiene unos claros objetivos en este momento, por ejemplo, las amnistías. ¿Es admitible dar amnistías? A mí me parece que no, tendrán otros intereses, ¿no? Ya que son tan patriotas, habrá alguna forma. Igual con el Partido Social Cristiano no todo será controlar las cortes de justicia. Yo me imagino que tendrán objetivos de política pública también, ¿no? O sea, yo no sé si es que alguna vez el ministro o el representante de alguien se sentó y dijo, mira, la ley de creación de oportunidades o como la llames, podríamos tratar de sacarla adelante bajo estas líneas o simplemente que el presidente diga, mire, el objetivo es A. ¿Qué sugieren ustedes? En realidad, partidos con capacidad de propuesta política pública en el Congreso habrá 3 o 4, ¿no? O sea, o gente que pueda entender y mantener el debate. Y yo creo que puede llegar a un consenso de mínimos, o sea, para ir tirando. O sea, hay cosas que puedes hacer. Entonces, por ejemplo, ¿qué te van a decir? El gobierno dice hay que bajar los salarios porque es muy altos. Efectivamente, comparas los salarios con los países vecinos y son más altos, ¿no? Entonces, otro partido te podrá decir, no, hay que subir los impuestos que son muy altos, muy bajos. Comparas con otros países y efectivamente son bajos, ¿no? Lasso te dice, no, hay que bajar los impuestos porque, claro, nosotros cuando estábamos en Viena, en su momento pensando en lo bueno que es el liberalismo y lo malo que es el Estado, el principal mecanismo para acabar con el Estado es que no te dejen pagar impuestos, ¿no? Entonces, claro, así no llegas a ningún sitio. Con toda esta gente que no quiere pagar impuestos, yo no sé con qué querrán que se pague a la policía, ¿no? O sea, quieren policía, quieren seguridad, pero no quieren pagar impuestos. Quieren carreteras, quieren circular en buenos sitios, no quieren pagar impuestos. Quieren que el agua llegue a las casas y no quieren pagar impuestos. ¿Con qué se financia? Pensemos en que hay un montón de países que no tienen petróleo, por ejemplo, ¿no? Los suizos, poco sospechosos de comunistas, de alguna forma pagarán sus carreteras, ¿no? Entonces, ¿será que pagan impuestos? ¿No? Entonces, este es un tema, ¿no? O sea, podrían haber buscado consensos mínimos, o sea, cosas innecesarias de este momento. No puedes quitar el impuesto a la herencia. El gobierno dice, es que no afecta. Digo, pero no es el momento. O sea, no entres y quites el impuesto a la herencia cuando hay una serie de sospechas que tienes intereses particulares ahí metidos, tal y como han salido ahora con los documentos de las cuentas offshore. O sea, posiblemente no había otro tipo de intereses, posiblemente había buena voluntad, pero hay que tener un poquito de visión integral de qué es lo que va a pasar si es que tú tomas una serie de medidas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Después el tema de los partidos.
Te doy una respuesta general. Los partidos, por lo general, responden a intereses particularistas, pero porque la sociedad ecuatoriana es particularista en sí. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en una sociedad democrática, como tú dices, necesitaríamos tener una idea o de ciudadanía, o de igualdad, o de inclusión, o de comunidad que no tenemos, ¿no? O sea, no tenemos por qué, porque en sociedades racistas, ¿no? O sea, es un poco parte del supuesto de que el que tiene tales rasgos fenotípicos y sociales no es igual a ti, ¿no? Y esto es propio de estructuras de discriminación y dominación. Y después, en situaciones muy desiguales, nosotros tenemos que ir creando una especie de coraza para que no te afecte el día a día de ver a muchas personas en situación de exclusión muy fuerte, ¿no? O sea, si tú vas por la calle y ves familias enteras en situación de exclusión en la calle, debes ir creándote una especie de mecanismo de protección, ¿no? Y vas creando una serie de explicaciones, ¿no? Esa serie de explicaciones, por lo general, van marcando diferencias o van quedándote un poquito de sensibilización y sensibilidad, ¿no? Entonces, por un lado, no hay una idea de igualdad, no hay una idea de proyecto común, no hay un proyecto de país, ¿no? Y después está la idea de que si no tienes igualdad, ¿qué tienes? Tienes la idea de grupos, ¿no? Esos son grupos que tratan de obtenerse beneficios particulares y también los grupos eh, tratan de mantener una serie de privilegios, ¿no? O sea, los partidos ante todo son, bueno, la mayoría son espacios que buscan mantener algún tipo de privilegio o que buscan fortalecer algún tipo de privilegio, ¿no? Partido Social Cristiano, que es uno de los partidos más exitosos en tanto se han mantenido y han obtenido representación, ellos tienen un claro mecanismo de mantener poder, que es el control de aparatos, es el aparato judicial. O sea, ¿para qué quieres controlar el aparato judicial? ¿Tú qué puedes ofrecer controlando el aparato judicial? Impunidad al señor que llega a juicio, ¿no? Entonces, ¿quiénes llegan a juicio? Señores que tienen algún problema con la ley. O sea, yo a juicio no he ido, ¿no? O sea, el Partido Social Cristiano a mí no tiene nada que ofrecerme, ¿no? ¿No? Porque no he firmado contratos, ni la corrupción ha venido a decirme, no, es que me recuerdo que Correa decía que la corrupción es culpa del capitalismo, ¿no? Y digo, ¿y por qué no viene el capitalismo a hacerme una propuesta? Entonces, yo feliz, pero estas cosas no pasan si es que no has firmado un contrato oscuro, si es que no te has visto involucrado en algún hecho en el cual necesitas que te ayude además la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Entonces, estos son mecanismos de búsquedas de particularismos o de localismos, etcétera, etcétera, porque no tienes una idea. Han habido momentos en los que las cosas han funcionado de mejor o peor manera, pero también está. Tema liderazgos, ¿no? Bueno, los liderazgos tienen que ver con la personalización de la política, que tiene que ver también con más o menos con lo que te venía diciendo, ¿no? O sea, el líder es el representante de intereses particulares de un grupo, que además te enfrenta y te defiende de los otros. Pero esto también, esta es otra de nuestras esquizofrenias, ¿no? O sea, queremos un líder, pero odiamos la reelección, ¿no? Es el trauma de Velasco Ibarra, ¿no? O sea, hemos prohibido las reelecciones porque no queríamos otro Velasco, pero seguimos con los Velascos, ¿no? Pues Correa es un prototipo de Velasco, y han habido políticos de carrera en el Ecuador. O sea, está el mismo Abdalá Bucaram. O sea, otra cosa es que Abdalá lo tenemos como olvidado de la historia. Pues estamos hablando del expresidente de la República y expresidente del Barcelona, ¿no? Entonces, este señor ha estado, su partido ha sido exitoso, su partido ha controlado la alcaldía de Guayaquil, su partido ha llegado a la presidencia de la República, ha tenido un bloque de diputados muy grande. Y este señor ha vivido de la política, entre otras actividades ilícitas, o sea, de la política, además y estando en Panamá. Entonces, bueno, ha habido políticos, yo mismo Rodrigo Borja, también que era un político de carrera, y yo creo que ha tenido una trayectoria bastante interesante, y es un señor al que no le pueden acusar de nada, ¿no? O sea, y un señor que formó un partido con una gran estructura nacional, que tenía un claro ideario político, que obtuvo mayorías legislativas importantes, y se presentó varias veces, ¿no? O sea, y fue presidente y demás. Entonces, yo creo que sí hemos tenido, o sea, no es una cuestión de estamos condenados al fracaso, sino que yo creo que tenemos que ver mucho con que el particularismo además crea un caldo de cultivo especial para que se puedan asentar, por ejemplo, proyectos como el de Correa, ¿no? Donde están los unos versus los otros,
porque siempre es mejor culpar al otro en lugar de hacer un examen de conciencia, como dirían los católicos, y ver qué es lo que está fallando y cómo puedes generar un espacio común, ¿no? No comunitario, pero sí común, donde tengas un espacio público que funcione. Yo quería recuperar algunos puntos de lo que dijiste, sobre todo con respecto a este tema de la desconexión que tiene el gobierno actual con la realidad hasta cierto punto, ¿no? Eh, Además del tema de, por ejemplo, de lo que usted mencionaba del trabajador de Pingüino, recordemos a Lorenzo, ¿no? Que se volvió este inicio de una dialéctica presidencial desconectada con la realidad hasta tal punto que, claro, salimos de esta especie de romanticismo que teníamos con el tema de las vacunas, ¿no? Y comienza una nueva etapa, a mi parecer, en donde se recupera una de las partes que más preocupaba a la gente que se dio, creo yo, en el debate con Arauz, no sé si se recuerdan. Pero esta parte es muy interesante donde Arauz le pregunta a Guillermo Lasso, ¿no? Si es que le importa más, o sea, si tuviera que elegir por el país o qué le importa más, me parece, alguna de esas dos preguntas, entre el país y su banco, ¿qué elegiría? Y Lasso no responde, ¿no? Y comienza con una especie de discurso que a mí me parece muy curioso, porque claro, contamos con esto, contamos con el ejemplo de Pingüino, contamos con el ejemplo de Lorenza, que bueno, ya hablar al respecto creo que todos conocemos de ese caso, pero sumamente curioso esta perspectiva de una desconexión con la realidad social muy grande. Sin embargo, al mismo tiempo, contamos con un Guillermo Lasso que presenta la ley de creando oportunidades con un discurso muy curioso en la asamblea, ¿no? Hasta tal punto que muchas personas lo presentaban como que la izquierda estaba enojada porque se robó su discurso, porque esas eran sus palabras. Porque va a hablar sobre que los ricos tienen que pagar impuestos, nombrándose a sí mismo, ¿no? Que él mismo tiene que pagar más impuestos. Habla al respecto. También habla con respecto a en distintos momentos sobre cuál es su patrimonio, con orgullo sobre cuánto ha pagado de impuestos en Ecuador. Muchísimas cosas que dan como resultado una imagen muy curiosa, ¿no? Donde se pierde, o al parecer, él intenta desconectarse de esta perspectiva hacia la derecha, de desconexión con la realidad, y trata de dar este batacazo para mostrar que en realidad hay una percepción que sí, que en una situación como la que estamos, los ricos deberían pagar más impuestos. Una semana o 2 semanas después tenemos el caso de los papeles de Pandora y nos encontramos con un Guillermo Lasso que trata de defenderse, hablando con respecto a cómo nunca ha incumplido la ley, como el tema de los offshore en realidad sucedió antes de que sea ilegal. Pero independientemente de eso, claro, se contrasta con un discurso que al principio hablaba de cómo pagaba impuestos, de cuál es su patrimonio, de que los ricos tienen que pagar más impuestos. Fue muy chistoso porque ayer sale un comunicado de parte del Estado en donde se habla de por qué los ricos tienen que pagar más impuestos, ¿no? Justo sucediendo esto de los papeles de Pandora, en donde se habla de que ellos ya no van a escapar, que las oportunidades van a comenzar a crearse, que va a volverse un escenario mucho más digno para la inversión, etcétera, etcétera. Y se da este escenario raro en donde contamos, por un lado, con un gobierno que al parecer trata de conectarse con la realidad, pero un presidente que para salvarse o de alguna manera con esta avalancha de críticas que le está llegando, tiene que abrir de nuevo esta perspectiva en donde al ser una persona que se construye a sí misma, una persona que no importa qué haga con su dinero, sino de dónde lo ganó y que lo ganó de forma legítima, y que todo lo que está haciendo se remonta no solo a, claro, pagar sus impuestos en Ecuador, sino proteger lo que se ganó legítimamente. Entonces, tomando esto en cuenta, y lo curioso que me parece este discurso, como digo, porque claro, se ve en una disyuntiva muy curiosa, en donde termina dando comunicados estatales, en donde comenta la importancia de cobrar impuestos, pero también se defiende por haber querido proteger sus ganancias de los impuestos. Tenemos un presidente que al fin y al cabo, de nuevo se ven con estas contradicciones de ideas. Yo, por lo menos, personalmente, lo que he visto es un intento desesperado por sacar la cabeza, ¿no? O sea, la asamblea, no nos olvidamos de esto, o sea, los asambleístas con los que cuenta, creo, es risible, o sea, no puede pasar nada por sí mismo, necesita ayuda. Yo creo que es parte de estas cuestiones de Guillermo Lasso que no sé cómo calificar la visión sobre cómo llegas al poder, ¿no? Entonces él, con estas cosas de yo no quiero un partido, quiero una fundación y desde ahí dirijo el mundo, que es como una cuestión como muy, muy piramidal, ¿no? Entonces de pronto se va encontrando con la realidad, o la realidad le va saltando a la cara, ¿no? Entonces tú te das cuenta que primero
yo creo que una de las primeras sorpresas es que yo creo que Guillermo Lasso, que intuyo, o sea, que es un señor que tendrá capacidades intelectuales plenas, ¿no? Entonces, no en vano es un señor que nos cuentan siempre la épica, ¿no? Yo comencé siendo un bachiller, digo, vamos a ver, hay muchos bachilleres que no acaban dueños de un banco, ¿no? O sea, cuéntanos la parte de tu cuñado Danilo Carrera, ¿no? O sea, que también hay que intentar contar estas cuestiones. O yo salí y tuve que trabajar porque me casé joven y demás, decía, ya, mucha gente se casa joven y no le consiguen meter en el banco del cuñado, o sea que las cosas son como son también, y me parece meritorio que el señor haya hecho carrera y que tenga el dinero que tiene. Eso no lo critico. Ahora bien, el problema de las narraciones están en cuando tú te las comienzas a creer. O sea, tú construyes una épica sobre tu vida, sobre la política, sobre el Estado, sobre cómo deben funcionar las cosas, pero tú sabes las cosas que son narración, digamos, las cosas que son cuento y las que no, ¿no? Entonces, y después del momento también en que tú vives en una situación de privilegios, ¿no? Tú debes jamás perder la perspectiva de que eres privilegiado. Entonces, si tú vives en una urbanización privada de San Borondón, o sea, no puedes pensar que el Ecuador se limita a San Borondón, el camino a una finca donde ves pobres, ¿no? Y te vuelves a meter en otro reducto, ¿no? Entonces, este te aísla totalmente a la realidad, ¿no? O sea, si tú vives en un país que es seguro, que tiene piscina, y después cuando quieres irte de vacaciones vas al aeropuerto y sales fuera, por supuesto que vives en un país distinto, ¿no? En el que no sabes que los servicios no funcionan bien, en el que no sabes que hay inseguridad, en el que no sabes que hay empleo, ¿no? Porque todas estas cosas, por supuesto que te generan. Yo no estoy diciendo que únicamente los pobres o las personas que hayan vivido necesidades puedan ser presidentes, sino que yo te estoy diciendo que hay que tomar en cuenta que el diagnóstico tiene que ser realista, el diagnóstico que se hace de las políticas, para diseñar políticas públicas. Y me parece que el primer momento en que llegan ahí con esos diagnósticos, muy voluntaristas, además alimentados por una especie de internacional liberal, pero liberal, o sea, no sé, ¿no? O sea, un liberalismo poco riguroso, sino que más bien fantasioso, ¿no? Donde se cree que todo es una cuestión de que el Estado es malo y que ellos son buenos, ¿no? O sea, yo digo, si todo el mundo fuera bueno, no existiría la noción de pecado, ¿no? Que por algo está, ¿no? O sea, el mal existe y no todos vamos a ser generosos, trabajadores y buenas personas y pagar las deudas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Guillermo Lasso yo creo que se va encontrando poco a poco con la realidad y creo que la primera gran sorpresa es que necesita un ministro de Finanzas competente, ¿no? Es un señor que sepa cómo funcionan los organismos internacionales. Yo creo que de la Fundación Ecuador Libre nadie habrá, o sea, no creo que tienen idea de cómo funciona el expediente administrativo, ¿no? O sea, es que hay un presupuesto, que hay cuentas, que hay partidas de gasto. O sea, toda la parte que es funcionamiento de la administración pública, yo creo que no tenían mucha idea. Entonces, primera sorpresa creo que fue que el primer ministro que tiene, o el ministro de Finanzas, es alguien que no era del núcleo próximo y fue una sorpresa, ¿no? Y la experiencia que tiene el ministro de Finanzas muestra que tiene una trayectoria muy alejada de lo que podríamos esperar del núcleo duro de Ecuador Libre, ¿no? Primera cuestión. Segunda cuestión, en la primera campaña se va dando cuenta que necesita de asesores que tengan una formación más sólida, más de experiencia política. En este momento me consta que están trabajando directamente con él personas que ya están más experimentadas, o va tirando de gente como Alexandra Vela y otras personas más que han estado más vinculados a lo público, que han hecho gestión o que tienen la capacidad de una visión más real del país. Y me parece que habla bien de la inteligencia del presidente, es que se ha ido rodeando de eso, ¿no? Es igual que cuando cambió de estrategia de campaña entre la primera y la segunda vuelta, opta por un señor que conoce el país, que conoce al votante y que conoce y que hace construcciones más sólidas en su análisis, como Jaime Durán, a diferencia de los primeros analistas que tuvieron, que trataban de aplicar un modelo muy alejado de lo que podría ser el tipo de votante que había en el país, ¿no? Entonces, Lasso va cambiando, va tratando de renovar equipos, va tratando de captar gente, pero sigue manteniendo el equipo que está ahí. O sea, sigue manteniendo la parte vieja del equipo. Y después tienes eso, ¿no? O sea, una ley de creando oportunidades que podría parecerse a una ley
muy próxima a un programa de centro de cualquier país. O sea, incluso incluso tomando en cuenta que el propio fondo o el banco han cambiado de posiciones y han moderado y son conscientes de que tú no puedes tener unas posiciones muy poco proteccionistas de ciertos núcleos de población, pero de pronto tienes unos encabezados a unos señores que no dicen nada de lo que está dicho abajo, ¿no? Entonces, sigues viendo esa mezcla y creo que siguen habiendo esas dos tensiones. Yo no sé qué tan fuertes sean las dos tensiones dentro del grupo presidencial. Yo creo que muchas tensiones no habrá porque el poder es del presidente. O sea, Guillermo Lasso es uno de los déficits que tiene, es que no tiene equipo, ¿no? Entonces, esto sigue viéndose por ahí. Y después está la otra parte de qué efecto puede tener o las contradicciones que puede significar todo el tema este de los papeles de los offshore, ¿no? Y yo soy o sea, esto es como lo de la corrupción. Y no quiero decir que si tú pagas impuestos y es legal y has sacado la plata de forma legal, etcétera, etcétera, que trates de evadir impuestos puede ser antiético, pero no ilegal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es como lo de la corrupción. O sea, la corrupción en el país, en principio, a todo el mundo le parece mal que exista corruptos, ¿no? Dices, pero ¿cómo puede ser que haya tanto corruptos? A todo el mundo le parece mal que haya corruptos, ¿no? Y los votantes de todos los lados, yo me acuerdo toda la vida, los diputados siempre están acusando de corruptos a los otros, no sé, me acuerdo la primera gran interpelación con la muñeca de trapo León Febres Cordero contra Carlos Feroz Blum, acusándole de haber robado lo habido y por haber. Interpelaciones contra los ministros cristianos, o sea, todos se han acusado de corruptos. Yo digo, algo falla, ¿no? Entonces, en realidad, somos una sociedad que de cierta manera es permisiva con la corrupción o permisiva con formas de alteración, digamos, que tú utilizas los recursos públicos de forma particularista, ya sea beneficiándote de los recursos públicos o usando tu capacidad de incidencia para que lo público no te obligue. Ejemplo claro, cuando tú tienes el policía que te pone una multa, ¿no? Él está aprovechándose de su capacidad que tiene de ejercitar la autoridad como representante del orden público, y tú a la vez le das una coima aprovechando tu capacidad para poder evadir la norma que tiene el Estado, ¿no? Entonces es de estas cosas que para ciertas personas les puede resultar fáciles, ¿no? Son grotescas. Veíamos que entre los muertos de la crisis carcelaria había muchos choferes que tenían fallas menores, ¿no? Cuando sabemos de casos que han salido a la opinión pública, que vemos de personas que han evadido, es el mismo señor, el mismo antiguo fiscal general de la Nación, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba el señor, que un coche oficial invadiendo las vías del trolebús atropellan a alguien y le culpan al pobre policía cuando había testigos de que la mujer era la que estaba conduciendo y que hubo un cambio, ¿no? El policía dijo que él era él. Entonces, ya te digo, es esta visión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el Ecuador todo el mundo trata de sacar el dinero fuera porque desconfía del sistema público, o sea, de la estabilidad que pueda tener el sistema. Entonces, si el que menos tiene una cuenta en Panamá, o sea, el que menos, me estoy refiriendo al que menos que tiene ahorros más de $10,000, ¿no? Y que puede tener unos ingresos medios altos, lo primero que trata de hacer es tener una cuenta afuera. A pesar de que las cuentas fuera pagan nada y la tasa de interés a plazo fijo en Ecuador es brutal. O sea, es una ganga. O sea, el 8%, el 7% de tasa de interés no te paga nadie. O sea, hay empresas exitosas que te dan eso. En cambio, tú te vas a la cooperativa de la esquina, metes a un depósito a plazo fijo y ya te están dando el 8% en dólares. Cuando el resto del mundo está en tasas negativas en algunos casos y en otras tasas cero. Pero Ecuador en una cooperativa y un banco o cualquier póliza te da 5, 6, 7, 8%. Pero sin embargo la gente prefiere perder dinero y sacarlo fuera, ya no necesariamente por ganancias, sino también por una cuestión de inseguridad. Entonces, las personas que te dirán, está mal que tenga fuera, pero recordemos que también hay mucha gente que tiene fuera. Entonces, yo creo que en este momento nos parece mal porque la situación del país es mala.
¿vale? En otras circunstancias, si tuviésemos un gobierno más activo, que tome iniciativas, que haga regulaciones, que tome medidas, etcétera, etcétera, posiblemente no estaríamos hablando de esto, ¿no? Y yo creo que los intentos que hizo el presidente Lasso de organizar su situación fiscal previa, porque ya sabía que le iban a pillar por ahí, ¿no? Esto es, ¿por dónde me agarran? Dice, por las offshore. Entonces, que primero, a ver, dame una lista de offshore a ver si regularizamos. Venga, todas a tus hijos, paga los impuestos de sucesiones. ¿Qué hacemos? Además, llévate al sitio en Dakota del Sur el impuesto de sucesiones desde cero. Te pagan dinero para que les pases el dinero a tus hijos, ¿no? Entonces ya está, yo no tengo nada. Yo, pues, digo, yo creo que más que en sí que un asunto ético, que no nos parece bien que la gente haga ingeniería financiera para no pagar impuestos, es que este momento nos fastidia que el señor que está gobernando y que no lo hace bien, lo haya hecho, ¿no? Ese es un poco lo que veo. Por eso es que son poco deficientes de este sistema. Y lo de los impuestos en el Ecuador es muy fácil, ¿no? Y quiero decir que ni siquiera el mismo Correa lo hizo. Tú juntas, tienes depósitos bancarios, ¿vale? Catastro, gastos de tarjeta o otro tipo de gastos, ¿no? Y tienes la seguridad social. Tú cruzas, ¿qué es lo que hacen todos los países? Cruzas estas 4 o 5 bases de datos y tú te puedes encontrar que hay una señora que tiene 6 casas, no tiene un solo depósito, no paga nada de impuestos y no está afiliada a la seguridad social. Ya me dirás de dónde salen esas 6 casas, una inspección, ¿no? O hay un señor que tiene de pronto unos gastos en tarjeta de 7,000 al mes y resulta que no tiene ninguna propiedad ni trabaja, ¿no? Claro, entonces, por eso te digo, esto es fácil. Lo que pasa es que el momento o sea, cobrar impuestos siempre es una medida impopular y comienzas a beneficiar. Los primeros perjudicados cuando tú pones una medida de este tipo es tu hermana, tu primo, tu cuñado, tu abuela, tu tío, todo el entorno, porque todo el sistema está basado en pagar pocos impuestos. Y después está la otra justificación de que tú no pagas impuestos porque las escuelas son malas, los hospitales son malos y las carreteras son malas. Y la mejor, que es la de estos señores vieneses, ¿no? Es porque el Estado roba, ¿no? Y dices, bueno, Odebrecht era una empresa estatal. Dice, no, pero es que es culpa del Estado, no de Odebrecht. Digo, bueno, si quieres te saco ejemplos y ejemplos de empresas evasoras de impuestos, ¿no? O sea, las empresas chinas que no pagan impuestos. ¿Por qué no pagan? Porque no creen en el Estado, ¿no? Entonces, forma parte de esto, ¿no? Entonces, para esto tienes que tomar unas decisiones y juntas, si qué sé yo, los de RC te dicen hay que cobrar impuestos, dices, vale, vamos a ir a cobrar impuestos, ustedes me apoyan en el Parlamento, te damos algo, pero yo necesito, qué sé yo, un año de amnistía fiscal. Claro. Entonces, pero esto hay que sentarse y hablarlo. O te dices, no, yo necesito que revean la prisión y ves que sí, o el tercer ciclo para el penitenciario o reducción de condena para un señor. Habrá un señor que ya esté al borde de la reducción de condena, ya han pasado muchos años, ¿no? Entonces, estas cosas, o cambio a la cárcel 4 en lugar de a la de la Tacunga. ¿Mm? O sea, pero esto pasa en todo país del mundo, pero para eso tienes que sentarte a hablar. Yo imagino que hablarán, ¿no? O sea, no creo que estemos a esos niveles todavía. Muchas gracias, Francisco. Bueno, creo que ya no tenemos mucho tiempo, entonces me gustaría terminar con que nos recomiendes unos libros. Si nos podrías recomendar 3 libros. Dependiendo de para qué. Mm, Para llorar, no mentira. Para pensar, sus favoritos en general. Puede ser novelas de política, de lo que quieran. Mira, por ejemplo, de cuestiones de política, hablamos, yo creo que de política ecuatoriana hay que volver a leer. Yo cuando hice el examen de admisión de la Católica nos mandaban a leer el poder político en el Ecuador y el de Agustín Cueva, que no recuerdo cuál era. ¿Cómo se llama? El poder político, y no recuerdo exactamente. El poder político en el Ecuador y es el proceso de dominación, me parece que se llama el de Agustín Cueva, ¿no? Y el de Hurtado sigue siendo un libro bastante vigente, ¿no?
que te da una visión de una trayectoria de la política, o digamos, de lo que ha pasado con el país, que creo que es bastante adecuada, ¿no? Entonces, porque nos olvidamos, porque hay una cosa del adanismo, ¿no? Es como si el país hubiese comenzado a funcionar en el 2008, cuando llega Rafael Correa al poder, ¿no? Entonces, incluso Simón Pachano tenía un artículo, ¿no? Es RC, jugando con el antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Del JC con RC y antes de Correa y después de Correa. Ese libro me parece que es interesante para cuestiones de análisis del sistema político del Ecuador. Yo creo que podemos volver ahí. También creo que es interesante que volvamos a leer las cuestiones. Me estoy quedando con textos sobre el Ecuador, ¿no? No quiero decir ningún texto específico, pero hay, por ejemplo, todo un trabajo que se hizo sobre política, sobre problemas de campesinado y demás, que se hizo en la década de los 80, que era cuando se investigaba mucho más qué es lo que pasaba, que por supuesto ya no está del todo vigente porque la coyuntura cambió. Pero creo que eso nos ayuda a pensar de dónde venimos y cuáles son los problemas de las estructuras de desigualdad que hay en el campo, ¿no? Porque ahora pensamos que la CONAIE o el campo es Leonidas Issa, ¿no? ¿No? Es una cuestión que hay unas estructuras de desigualdad, que hay unas estructuras de oportunidades que no funcionan, ¿no? Entonces, que están por ahí que no van bien. Y después recomiendo, sobre todo a los serranos, hay varios otros textos, pero especialmente para los serranos tiene mucho sentido porque es un libro escrito por un serrano. Y aunque no toda la parte, porque es un libro que tiene una parte que va sobre Ecuador y otra sobre Bolivia, sí que recomiendo que lean el libro de Felipe Urbano sobre el conflicto ecuatoriano, sobre los conflictos de descentralización, que no recuerdo cómo se llama, pero que explica la dinámica política guayaquileña, ¿vale? Entonces, nuestra visión de la política es casi siempre una política del Parlamento, ¿no? O sea, es como una política de la presidencia, el Parlamento, Carondelet, los diputados, lo que sale en noticias, y Guayaquil es la alcaldía de Guayaquil. Pero en cambio, este libro de Felipe te cuenta un poco qué es lo que pasa en Guayaquil, ¿no? Que insisto, y además está muy subestudiado todavía. Es que ha habido avances, o sea, yo creo que una de las cosas buenas que ha pasado en el país es que cada vez hay más estudios sistemáticos sobre el sistema político, pero seguimos sin tener mucha idea sin conocer este otro país, ¿no? Que es Guayaquil, que donde vemos, sobre todo, se han producido los más grandes fenómenos de la política nacional. O sea, si vemos los resultados de Arauz, básicamente se convirtió en el nuevo candidato costeño, ¿no? Y esto rompe el mito también del candidato costeño, tiene que ser un costeño, con rasgos de costeño, características de costeño, porque este señor o sea, no puede ser más serrano, ¿no?, que una yuya, ¿no? Pero en cambio triunfa en Manabí y en la cuenca del Daule, o sea, donde un tipo... Entonces, ¿cómo consigues penetrar por ahí? Y cómo penetró Velasco Ibarra, ¿no?, en su momento, que también tiene ahí. O cómo produce estos fenómenos políticos tan interesantes como Abdalá Bucaram y Rafael Correa, que son dos hijos de Luque y Escobedo Esquina, ¿no? Que es el centro de Guayaquil, es la Escuela San José La Salle, es esos colegios, estos producen este tipo de productos que son como Correa y Abdalá. O sea, Correa y Abdalá, si tú haces un análisis de estructuras lógicas, son exactamente iguales, ¿no? O sea, profundamente iguales. Tú quítale, o sea, olvídate que el uno tiene estudios superiores en economía y el otro y quítale todos los exabruptos a Bucaram y todo el tipo de estructura de contraposiciones, la reducción al absurdo, el abrumar a las otras personas. Es una manera de entender y tratar al opositor que es totalmente guayaquileña, me atrevería a decir, ¿no? O sea, guayaquileña entre comillas, entiéndase, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que desde ahí surjan estos fenómenos que son los que han liderado la política ecuatoriana y que no terminamos de entenderlos, ¿no? Entonces, por eso recomiendo leer cosas sobre Guayaquil, ¿no? Después hay algunos textos interesantes. Hay uno pequeñito de Carlos de la Torre sobre racismo, que sigue estando muy bien. En Ecuador no se ha estudiado el racismo y sus efectos políticos, cada vez se hace un poco más. Nos hemos centrado mucho en la CONAIE, ¿no? O el movimiento indígena o
la cuestión afro, pero no hemos visto los efectos políticos del racismo, ¿no? Y yo creo que por ahí seguimos estando pendientes. ¿Viste cómo no te he dado específicamente nada, sino que te he dicho por dónde ir tirando cosas de lectura y que lean mis cosas también? Ya aprovecho para la promoción, como cuando Lazo hablaba del Banco de Guayaquil, ¿no? Entonces siempre en la campaña decía, yo he creado el Banco del Barrio, ¿no? Mi banco, que es bueno, yo también. Lo mejor está por venir, no mentira. Pero sí, muchísimas gracias, Francisco. La verdad es que unas recomendaciones excelentes. Igualmente yo he tenido la oportunidad de leer un par de textos de Francisco y los recomiendo un montón, son espectaculares. Entonces aquí haciendo marketing. Pero bueno, en todo caso, muchísimas gracias, Francisco. La verdad es que ha sido una conversación espectacular. Creo que hemos dejado de lado todo tipo de camiseta política y comenzamos a hablar de ciencia política, que creo que es lo importante. O sea, percibir las cosas no como quisiéramos que sean, ni las cosas como pretendemos que sean desde nuestro punto de vista ideológico, sino las cosas como son. Y creo que hemos intentado acercarnos a eso desde una perspectiva muy académica, pero también muy realista. Teniendo todo esto en cuenta, de nuevo agradecerte. Este ha sido nuestro primer podcast. Quien haya llegado hasta acá, pues le agradecemos un montón. Esperamos que lo haya disfrutado. Esperen próximos capítulos, traeremos más invitados. No descartamos que Francisco vuelva. Si es que se nos presenta algún caso, si es que él acepta, pues nos encantaría que pueda participar una vez más. Y bueno, pues desde el Club de Ciencias Políticas les queremos mandar a todos los que nos hayan escuchado, pues además de un abrazo, un agradecimiento gigante, porque bueno, desde este tipo de debates, desde este tipo de discusiones, creemos que se construye no solo un entendimiento de la realidad, sino tener las herramientas para, quién sabe, tal vez cambiarla en un futuro. Entonces les agradecemos un montón y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes también.